¿Has visto eso? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, Antonio? Mujer, ¿no te has dado cuenta? Estaba allí, junto al árbol. ¿No lo has visto? Voy a dar marcha. No, déjalo, no sigas. Por favor, vámonos de aquí ahora mismo. Pero, mujer, yo he visto algo ahí que... ¿Qué he dicho que nos vayamos de aquí? ¡Por el amor de Dios! ¡No me estás oyendo! Aquel matrimonio, regresando de sus vacaciones, circulaba por la vieja Nacional 5. Eran ya cerca de las 3 de la madrugada, y ambos, aunque solo fuera por una fracción de segundo, habían visto lo mismo. Yo te digo que esos son fantasías. ¿Cómo demonio va a haber una mujer ahí a esas horas bajo la tormenta? Tú lo que pasa es que te habías pasado con el champán. Que no, que ya sabes que no bebo, Ruiz. No me vengas con tonterías. Estaba allí y yo la vi. Estaba mirándonos fijamente, muy cerca del arcén. Mi mujer desde entonces tiene pesadillas. Esa noche se puso muy nerviosa porque la vio como yo. En un primer momento no quiso decírmelo, pero fue al parar cuando le entró la histeria. Yo miré hacia atrás por el espejo y no lo sé. Había algo. Era como un traje blanco moviéndose. Un traje roído, como de mendiga, lleno de manchas. Creo que era una mujer con el pelo mojado. Dios. Lo que no puedo olvidar es la cara alargada, huesuda, acercándose entre la oscuridad. Es algo que no se me va de la mente. No se me va. Caramba, Antonio, no te pongas así. La verdad, yo bromeaba, pero te juro que no quería... Estaba bajo el árbol y juraría que lo que acunaba era un niño. La vi como en un flash, en el momento de dar las largas. Estaba allí, Ruiz, te doy mi palabra que estaba allí y que quería decirnos algo. Pero seamos lógicos. Quizá fuese una vagabunda, alguien perdido en mitad de la lluvia. Tampoco es demasiado extraño. Es que había algo más. Algo que no estoy seguro de si es imaginación mía, porque ni siquiera se lo he querido preguntar a mi mujer. Pero vi algo que le caía por las piernas. Algo que me dio la impresión que era sangre. Como si aquella mujer perdida acabara de ser acuchillada o asesinada allí mismo. Durante varias noches Antonio Beltrán no pudo conciliar el sueño. Más de una vez estuvo tentado de coger el coche y acercarse de nuevo a aquel lugar en mitad de la madrugada. Pero al final algo, quizá el instinto, le hacía desistir. A pesar de ese miedo, su curiosidad iba creciendo, al mismo tiempo que el silencio de su esposa se hacía cada vez más profundo y distante. ¿Qué te ocurre, mujer? Te veo muy desmejorada. Nada, tómate el café. Son esos sueños que no me dejan en paz. ¿Sueños? ¿Y qué es lo que sueñas, querida? Tú también lo haces. Me he despertado varias noches y te he visto hablando solo. Es como si los dos estuviésemos soñando lo mismo desde aquella noche. Por favor, basta ya de seguir con esa historia. Lo que vimos fue un simple reflejo. Mira, he leído en un libro que los científicos tienen una explicación para estos efectos. La lluvia, los faros del coche y el asfalto producen una especie de... Lo que tú digas. Me vuelvo a la cama. La necesidad de saber quién era aquella extraña mujer y qué hacía allí crecía cada vez más en el interior de Antonio Beltrán. Al mismo tiempo era consciente de que casi todas las noches algo se cruzaba en sus sueños, una y otra vez, con gran definición. Era sangre, viscosa sangre humana, chorreando en un reguero carretera abajo, hasta humedecer la tapia blanca. No te negaré, querido amigo, que más de uno de los soldados han visto lo mismo que tú. ¿Pero exactamente en el mismo sitio? Junto a la vieja tapia, bajo el árbol, allí mismo. El despacho del sargento Arias era austero y viejo. Desde la ventana podía verse la carretera y el punto exacto del que estaban hablando. La amistad forjada desde hacía más de 30 años y los rumores que circulaban por una ciudad como Badajoz habían llevado a Antonio hasta allí.
¿Y es verdad lo que cuentan del soldado aquel que una noche... Tan cierto como este informe. Ahí lo tienes. Pero, por favor, que esto quede entre nosotros. Ya ves que aquí callar una historia es difícil. Te aseguro que me expedientarían si cuentas esto a alguien o se entera algún superior. Todo el mundo guarda silencio sobre la portuguesa. Pero en estas hojas aparecen más testigos. ¡Santo cielo! Toda esta gente la ha visto desde que aquel chico... por cierto, has dicho la portuguesa. Aquí se cuenta una historia muy antigua, quizá de los años 40, de una mendiga que fue atropellada justo ahí. No se encontró el cuerpo ni al culpable. Pero parece que una mujer embarazada no fue socorrida y quedó allí desangrándose con el bebé en las entrañas durante toda la noche. Una noche de tormenta. Eso dicen, una noche de perros. Y desde entonces, toda esa gente que aparece en estos informes ha venido a la base a denunciarnos lo mismo, la misma aparición. Bueno, sobra decirte que todo esto se guarda en ese mismo cajón y de aquí ya no sale. ¿Y esta foto? Dios, ¿esto qué es? Para Antonio fue un gran impacto encontrarse con aquella imagen de una cabeza destrozada, como si fuese una sandía reventada contra el asfalto. La fotografía en blanco y negro, adjunta al grueso expediente, mostraba además el cañón de un fusil que se asomaba como una sombra. José Mateo Cano, 20 años, suicidio. Un tiro en la boca en esa garita que ves ahí. Pegada a la carretera y al árbol. El rincón de la portuguesa, para hablar claro. Sus compañeros nos confesaron que andaba muy nervioso siempre cuando le tocaba hacer guardia allí. A alguno le había hablado de un sonido como una risa que poco a poco se hacía más audible y que salía desde los arbustos del otro lado de la carretera. Al parecer, una de esas noches, llegó a ver la figura de la mujer, con el traje manchado y como flotando, una mujer mayor, con una sonrisa, algo que iba avanzando en su dirección. Así hasta que se descerrajó un tiro en la boca. Ahí lo ves perfectamente. Y lo grave es que no ha sido él. Desde el mismo momento en que se construyó esta instalación militar, ha habido gente que la ha visto. Una noche de hace un par de años, 3 soldados abrieron fuego contra una figura que avanzaba en la oscuridad. Y justo antes de aparecerse, también habían escuchado un misterioso sonido, como un llanto. Hola, cariño, ¿cómo estás? He descubierto algo importante. Aquella noche Antonio llamó a su mujer consciente de que había llegado el momento de regresar al punto donde se habían encontrado con el misterio. Ella, llorando, se negó e insistió en que no lo hiciera, como si tuviera un terrible presentimiento. Pero la determinación de aquel hombre ya era total. Pasadas las 2 de la madrugada, decidió dejar de recorrer la carretera en un sentido y otro. Puso el vehículo en una especie de camino vecinal, casi a la sombra de un árbol. Apagó los faros y el motor, y en mitad de la negrura, echó los seguros de las puertas. No era capaz de poner pie a tierra. Y ahora se pone a llover. Dieron las 3 de la madrugada y, aferrado a la cámara de fotos que sostenía entre las manos, con el fin de demostrar que lo que había visto era real, siguió vigilando cada palmo de terreno con los ojos muy abiertos y casi pegados al parabrisas. El viejo árbol sin hojas, la tapia, el arcén. ¿Qué es esto?
Parece un niño. Encendió las luces estremecido. Había sentido algo después de escuchar esa voz. ¿Qué está pasando? Al dar las largas y enfocar el viejo muro, se dio cuenta de algo muy extraño. En la parte inferior estaba surgiendo algo parecido a una mancha, una oscuridad, una sombra húmeda que poco a poco se iba haciendo más grande. Y entonces las tenazas del miedo, del más profundo terror, le hicieron arrancar el coche. ¡Arranca! Era inútil. El motor estaba completamente ahogado y él a punto del colapso. Empujó la puerta con todas sus fuerzas para salir, como si algo interno le dijese que tenía que alejarse a toda costa de allí. Lo intentó varias veces, pero... ¡Ábrete! ¡Ábrete, maldito! ¡Ábrete! Fue entonces al mirar por el rabillo del ojo, cuando sintió un frío subiendo por cada uno de los huesos de su columna. Fue entonces cuando se quedó rígido como una estatua. Notó una respiración. Una respiración helada en su nuca. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! Antonio Beltrán vio algo antes de morir atropellado en mitad de la vieja carretera nacional. Algo en el asiento de atrás de su propio vehículo. Algo que sobre las 3 de la madrugada de aquella lluviosa noche de 1978 había entrado en el coche sin abrir las puertas, que estaban cerradas con seguro. Algo que muchos llamaban la Portuguesa. Cuando esa misma madrugada sobre las 5:30, la policía llegó a casa de su esposa, ésta se encontraba temblando, llorando sin consuelo, como si sus propias pesadillas le hubiesen informado con antemano de lo sucedido. Había estado soñando con la misma imagen que le atormentaba desde hacía días. La sangre circulando por el asfalto una y otra vez, como en un mensaje de alerta. La sangre roja, que esta vez era de su propio marido.